Él es un profeta reverenciado, un libertador de esclavos, un héroe de la Biblia. Es el padre de los israelitas, Moisés. El destino de Moisés es guiar a su pueblo a la tierra prometida de Canaán, por cualquier medio necesario. Examinamos de nuevo a Moisés y la historia del Éxodo. Él habla con Dios, pero también es un brillante general. No solo guía a esclavos, comanda a un ejército de guerreros mercenarios. Durante la marcha de los israelitas a través del desierto por 40 años, Moisés y su ejército enfrentan batallas de proporciones bíblicas y vencen a algunos de los ejércitos más letales del mundo antiguo. Moisés es un maestro estratega. Moisés es un implacable comandante. Moisés está en senda de guerra hacia la tierra prometida. El siglo XIV a.C. Bajo un sol calcinante, esclavos israelitas construyen Egipto, un ladrillo a la vez. Si fallan, sufrirán las consecuencias. Pero los israelitas están por conocer a su Salvador. Su nombre es Moisés, y su historia comienza con un homicidio. Éxodo, capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a ver a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio. Moisés es importante no solo como el gran líder político de los israelitas, sino que es en realidad el primer gran general de los israelitas. Una buena lectura del libro del Éxodo de la Biblia revela una mente militar de primera clase, un comandante que sabía organizar tropas, cómo luchar estratégica y tácticamente, y un hombre que practicaba el engaño militar casi tan bien como cualquier otro gran general de la historia. Luego de que Moisés asesina al egipcio y lo entierra en la arena, huye de Egipto, escapando hacia el desierto del Sinaí. Este es un gran momento de inflexión en la vida de Moisés según la Biblia. Ha sellado su destino en Egipto y está por iniciar un camino que finalmente lo llevará a una gran confrontación con el faraón, que resultará en el éxodo de Egipto. Luego de vivir muchos años en el desierto, Dios coloca a Moisés en un sendero de masacre y brutalidad. Dios aparece como una zarza ardiente y le ordena a Moisés que regrese a Egipto y libere a las decenas de miles de israelitas del cautiverio. Y él hace exactamente eso. Va con el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. El faraón se rehúsa. Entonces Moisés desata la furia de Dios en 10 plagas devastadoras. El granizo cae del cielo. El agua se convierte en sangre. Y el ángel de la muerte mata a todos los primogénitos egipcios. Es como una película de horror apocalíptica y Moisés, actuando como el vocero de Dios, dirige el espectáculo. Finalmente el faraón admite que ha sido vencido y libera a los israelitas. Podría pensarse que ese es el fin de la historia y que aparecen los créditos, pero de pronto el faraón cambia de opinión y ordena a su ejército perseguirlos y detenerlos. Dios, ahora en la forma de una columna de humo y fuego, guía milagrosamente a Moisés y a los israelitas fuera de Egipto.
Entonces ocurre uno de los milagros más famosos de la Biblia, la separación del mar de los juncos. Así es como la Biblia explica el escape de los israelitas de Egipto. Continúan hacia Canaán, donde finalmente reclaman la tierra como un don de Dios. Pero esta es solo una versión de la historia del Éxodo. Es una historia grandiosa y es la base fundamental del judaísmo y el cristianismo. Dios guía a los israelitas del cautiverio hasta la tierra prometida. Tenemos la historia de la Pascua y todo eso. Ahora, si narramos esta historia desde la perspectiva militar, la de un soldado, tenemos una imagen muy diferente y muy violenta. La pregunta para intentar comprender esta nueva versión del Éxodo es: ¿quiénes son los israelitas? ¿Qué hacen en Egipto? ¿Y por qué el faraón no quiere que se vayan? Según la Biblia, los israelitas migraron originalmente de la tierra de Canaán a Egipto unos 2 siglos antes del tiempo de Moisés, cerca del siglo XIV a.C. Se asentaron en una tierra llamada Goshen, un área fértil y próspera cerca de la frontera. Y la Biblia nos dice que viven aquí por 200 años coexistiendo pacíficamente con los egipcios. Pero de hecho hay quienes creen que los israelitas hacían más que solo coexistir. Existe la teoría de que los israelitas de hecho eran piezas militares importantes en la defensa de Egipto. Esta teoría surge de la lectura de la historia del Éxodo como una campaña militar. Algunos creen que los israelitas podrían ser el mismo pueblo que los Abiru, un grupo que incluye mercaderes, constructores y granjeros, además de feroces guerreros. De ser cierto, es probable que los israelitas estén en la tierra de Goshen por una razón muy diferente: para defender la frontera egipcia de los ataques del norte. El brazo mercenario de la milicia Abiru puede ponerse al servicio de Egipto como tropas auxiliares estacionados en esa autopista clave para la invasión, para actuar como detonante y tropas defensivas en el caso de una invasión de Canaán. El poderoso ejército mercenario Abiru cuenta con unos 1000 hombres. Pronto, un nuevo faraón llega al poder y ve a esta fuerza de lucha como una amenaza. Y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. El faraón Seti ha iniciado varias guerras para restablecer la autoridad egipcia sobre Siria y Canaán. Ahora, al observar la ruta desde Canaán a Egipto, ¿qué ve? Asentamientos israelitas. Los israelitas han vivido en la frontera por unos 200 años. Y Seti sabe que son inmigrantes originarios de Canaán. Al aflojarse el puño militar egipcio sobre la tierra de Canaán, el faraón Seti teme que los israelitas de Goshen se unan a los cananitas para luchar contra Egipto. No los expulsó. Lo que hizo fue ponerlos a trabajar. Esta es la parte de la historia del Éxodo en la que muchos creen que los egipcios esclavizaron a los israelitas. Pero eso podría ser históricamente impreciso. En la traducción cristiana de la Biblia hebrea, el texto nos dice que los israelitas fueron convertidos en esclavos en los campos, fabricando ladrillos para las ciudades del faraón. Pero la Biblia hebrea no dice tal cosa. Lo que la Biblia hebrea no menciona es la palabra esclavitud. En su lugar dice que los israelitas fueron puestos a trabajar y usa el término hebreo abadim. Abadim significa trabajador de la construcción, o en su sentido táctico lo que llamamos jornaleros. Los jornaleros son reclutados para construir proyectos de obras públicas, como muros para la ciudad y fortificaciones. Aunque pudieron haber sido forzados a trabajar, algunos creen que no eran esclavos. Puedes imaginar que si los israelitas son tenidos en tan alta estima, esencialmente como la primera línea defensiva de Egipto, y de pronto son degradados a trabajadores comunes, esto podría no verse muy bien. Así que luego de varios años de esto, los israelitas deciden que es hora de irse. Pero al hacerlo, podrían no ser